Bueno, Javier, esta semana hemos conocido la inflación de noviembre y en España el IPC general se ha moderado hasta el 3,2%, el subyacente hasta el 4,5% y el dato de la eurozona es particularmente bueno y al final es el que más nos interesa porque de él depende en última instancia lo que haga el Banco Central. Según Eurostat, el indicador general ya está en el 2,4%, muy cerca del 2% que se considera idóneo a medio plazo. Para hacernos una idea de la mejora que esto supone, conviene recordar que hace apenas un año, 11 de los 20 miembros de la eurozona registraban un índice de precios al consumo de 2 dígitos, o sea, del 10% o más. En los países bálticos, han estado especialmente afectados por el embargo de gas ruso, llegaron a superar el 20% los precios. Ahora mismo, salvo Eslovaquia y Croacia, todos estamos por debajo del 5%, incluso Bélgica se ha metido en terreno negativo con un menos 0,7%. En Estados Unidos también se están moderando los precios y del mismo modo que la intensidad de la subida cogió desprevenidas a las autoridades monetarias hace un par de años, cuando encadenamos los dos choques consecutivos de la salida de la pandemia y de la invasión de Ucrania, pues la rapidez de la caída ha vuelto a sorprender a propios y extraños. ING emitía el jueves una nota en la que explicaba que, por supuesto, que esperaban una caída significativa de la inflación en los meses finales del año, pero que el proceso está siendo más rápido de lo que pensábamos. Y el Servicio de Estudios de Arcano añadía que tanto Europa como Estados Unidos seguimos acercándonos poco a poco a la normalización post-pandemia. La primera pregunta de la mañana es, por tanto, Javier, si en el día de hoy hemos alcanzado los últimos objetivos y la inflación ha terminado. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no acaba de fiarse y durante su última intervención en la Eurocámara reiteró que pensaba mantener los tipos en los niveles actuales durante un tiempo lo bastante largo como para que contribuya a restablecer la estabilidad. Esta decisión parece dictada por la cautela, como es lógico, pero y esa sería mi segunda pregunta de la mañana, si no resulta excesiva. Vuelvo aquí a citar a Joseph Stiglitz, el premio Nobel, que claro, ya publicó hace un tiempo un artículo en el que pedía que se fuera cauto en el tema de la subida de los tipos y ahora hace poco acaba de publicar otro en el que explica que en 2021, cuando comenzó la escalada de precios, los economistas se escindieron en dos grandes campos. En un campo estaban los más ortodoxos, que decían que la inflación se debía a las fuertes expansiones monetarias y fiscales en las que se habían embarcado los banqueros centrales y los gobiernos para hacer frente primero a la gran recesión y luego a la pandemia, y que esto era mientras no se resolviese esa expansión y no se atajase el exceso de liquidez, pues seguiríamos con los precios altos. Y luego en el otro campo estaban los economistas que, como el propio Stiglitz, sostenían que estábamos ante perturbaciones transitorias y que no había que sobreactuar porque se acabarían corrigiendo solas. ¿Quién lleva razón? Pues en este mismo podcast trajimos a colación en su día un post del Consejo de Asesores del presidente de Estados Unidos que analizaba 6 episodios recientes en las que los precios habían superado el 5%. Y el más prolongado fue el que desató el embargo petrolífero de los años 70, con los dos choques consecutivos de petróleo, primero el del Yom Kippur y luego el de la guerra irano-iraquí. Pero el más relevante a los efectos actuales fue el de la inmediata posguerra mundial, en el que los asesores presidenciales explicaban que en 1945 las familias tenían dificultades para adquirir coches o electrodomésticos porque simplemente no los había. La industria había estado concentrada en la fabricación de armas y mientras readaptaba sus procesos a los tiempos de paz, pues hubo una escasez que se tradujo en un alza de precios intensa, pero breve, y que duró 2 años. Y subrayo lo de 2 años porque es lo mismo que ha durado ahora y por eso Stiglitz dice que es el mismo caso. En el artículo que citaba antes, dice que tras el fin del confinamiento por el COVID, pues sufrimos una escasez de microprocesadores
que afectó a los fabricantes de coches y tardó 18 meses en corregirse, pero que una vez resueltos los problemas de suministro, pues los inventarios de automóviles aumentaron, los precios bajaron y comenzó la desinflación. Stiglitz dice que aunque los banqueros centrales ahora se palmean la espalda y se felicitan por lo bien que lo han hecho, en realidad no tienen ningún mérito porque la escasez de microprocesadores no la han resuelto ellos. Es más, Stiglitz dice que es posible que las enérgicas subidas de tipos que han adoptado estos últimos años hayan empeorado la situación, porque, por ejemplo, al dificultar la concesión de hipotecas, han ralentizado la inversión en construcción y, por tanto, reducido la oferta inmobiliaria, que es lo peor que se puede hacer para atajar el problema del acceso a la vivienda. Y la pregunta con la que concluyo esta presentación, Javier, es si no va siendo hora ya de que los banqueros centrales se dejen de remilgos y normalicen la política monetaria, como propone Stiglitz, y la normalicen a paso ligero, ¿no? Como decíamos en la mili. ¿O sería una imprudencia, como dicen los analistas más ortodoxos, y el problema es el exceso de liquidez que hay ahora mismo en Occidente y en el mundo en general? Bueno, pues mira, lo primero de todo, voy a hablar de dos, para entender las cosas y ponerlas en perspectiva. Déjame que te conteste a todo en general. No es fácil en el corto plazo predecir la inflación y entender exactamente cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. No es fácil, hay mucho ruido, hay muchos precios, hay muchos... al final... Mira, hay que distinguir, es muy importante distinguir dos cosas, los precios relativos y el nivel general de precios. ¿Okay? Y lo voy a intentar explicar. Precios relativos siempre es oferta y demanda, ¿no? Es independientemente de la cantidad de dinero que haya en el sistema, ¿no? O sea, a ver, un poquito más para atrás. ¿Qué es un precio? ¿Qué son los precios? Los precios son números. Son números que expresan relaciones de intercambio. Siempre son números. Cuando tú preguntas cuánto cuesta, da igual que estés hablando en euros, en dólares, en bitcoins o en una economía con trueque, te van a contestar 3, 4, 5, 7. ¿Qué cosa? ¿No? ¿Qué cosa? Y en una economía monetaria, esos números que miden relaciones de intercambio, te doy tanto de esto por cuánto de esto otro, se expresan en unidades monetarias. 3 euros por kilo, 300.000 euros por una vivienda, en fin, 250 euros por una bicicleta regulera. ¿No? O sea, Ya puede ser regulera por 240.000 euros una bici. He dicho 250 euros, no 250.000. No hay, vamos, creo que eso es un Ferrari de lo que estás hablando. Sí, sí, sí. No, ok, he dicho 240 euros. Entonces los precios relativos, y obviamente el precio relativo, una vez que, si tú divides dos precios, ¿no? 250 euros por una bicicleta, 2 euros por una caña, pues te sale 125 cañas por una bicicleta, que sería el precio del trueque, en un mundo de trueque, ¿no? Donde los precios esos hubieran sido los mismos y hubiéramos cambiado cañas de cerveza por bicicletas, como eran 125 cañas por una bicicleta. Ok, vale. Los precios relativos, oferta y demanda. Y muchos de los movimientos que estamos observando hoy en la inflación general y la inflación subyacente, que quizás la siguiente, tienen que ver con el comportamiento de la energía, que como todo el mundo sabe, o como casi todos sabéis, la inflación general mide el índice de precios de consumo, mide una cesta de mercancías de consumo, de bienes y servicios de consumo, la que consume un hogar representativo en cada uno de los países, ¿no? Y en el caso del índice de precios de consumo armonizado, pues calculado con criterios y con criterios idénticos en todas partes, aunque las cestas obviamente son distintas. La cesta que consume el hogar representativo finlandés es muy distinta a la del que consume el hogar representativo griego, ¿no? Vale. Entonces oferta y demanda otra vez, ¿no? Mucha de la explicación del entorno de desinflación tuvo que ver bueno, hubo varias razones. Tú has hablado de oferta con la pandemia, con las crisis de suministros, ¿no? con las distorsiones que creó este parón no anticipado de 3 meses de la economía mundial, y con el cambio de la cesta de consumo, porque resultó que en la pandemia y en la pospandemia consumimos muchos más chips y menos viajes en avión, ¿no? y los contenedores no estaban donde tenían que estar, y unos estaban vacíos, otros estaban desplazados porque se habían interrumpido, ¿no? Toda la logística y las cadenas de suministro, oferta y demanda.
lo que hemos aprendido después de la siguiente perturbación, después del COVID, que fue la guerra, ¿no? La invasión de Ucrania e incluso las tensiones, el conflicto en Israel, ha sido que el mercado, ¿no? Que los mercados de hidrocarburos, oferta y demanda, pues se están comportando como se comportan porque Estados Unidos, porque la fractura hidráulica, el fracking, ha hecho que la OPEC no ponga los precios. La OPEC más Rusia no ponen menos, tienen mucho menos poder de mercado que el que tenían antes. Por lo tanto, si Estados Unidos, y ayer el Economist, no sé si era el de esta semana o el del anterior, tenía un gráfico absolutamente revelador, ¿no? Donde veías que la caída de petróleo de OPEC más Rusia, la caída de oferta, estaba compensada con el aumento de la oferta de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso va a poner un techo a los petróleos, al precio ¿no? del Brent o del Texas, ¿no? Y eso va a terminar afectando oferta y demanda a la inflación. No, a los precios relativos, a cuánto cuesta un barril de petróleo. Y a la inflación, no la subyacente, a la inflación general, ¿no? Si el petróleo sube y baja de la época del tensionamiento a la del destensionamiento, pues va a arrastrar al índice general. Y ahora viene la parte difícil. Los precios, la segunda parte de la teoría es la teoría cuantitativa del dinero. Como los precios en economías monetarias se expresan en función, todos los precios, en el numerador hay mercancías, 1 kilo de naranjas, una bicicleta reguleras, un piso en Serrano, en donde sea, en Getafe. Y o sea, en numerador hay euros, ¿cuántos euros, cuántos euros? Pues es muy fácil, la intuición, ¿no? La intuición y la teoría cuantitativa que se cumple en el largo plazo, siempre y en todo lugar, ¿no? Eso, Friedman, siempre y en todas partes. Que si aumenta la cantidad de euros que hay en el planeta circulando, pues más deprisa que las viviendas en Getafe, las bicicletas regulares y los litros de cerveza, pues los precios tienden a subir. Todos los precios. Esto ya no es oferta y demanda. O sea que la inflación la deciden oferta, demanda y política monetaria. ¿Y qué ha pasado en los últimos 20 años? Pues que de todas las variables macro que yo miro, la más que se ha comportado de una manera más sorprendente ha sido el balance de los bancos centrales, el balance de la Reserva Federal y el balance del Banco Central Europeo. Se han multiplicado por 9 y ahora van por 8, ¿no? O sea, los dos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que en el mundo hay 8,4 billones de dólares más persiguiendo el PIB mundial, que no se ha multiplicado por 8,4 desde 2010 de ninguna de las maneras, que se habrá multiplicado por 1,2, ¿no? Por 1,3, ¿no? Así, en fin, tirando en los sitios donde más ha crecido el Producto Interior Bruto en los últimos 15 años, se habrá multiplicado por 1,4, con 5, ¿no? Entonces y el Banco Central Europeo exactamente lo mismo. Hay 7,2 billones de euros más emitidos, ¿vale? Y ahora podemos afinar este número, Javier, pero aún nos han vuelto al balance del Banco Central porque los bancos depositan y por eso no nos remuneran los depósitos, dicho sean parentéticamente. Los bancos ¿no? ¿no? Y tienen mucha liquidez y entonces no son todos esos billones, no nos asustes. Muy bien, está bien. Hasta 1,5 ya puedes darle hilo a la cometa. Ahora es quitarle hilo a la cometa. Porque ese dinero, ¿qué está haciendo? ¿Qué está comprando? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿No? Bueno, pues y eso es lo que determina el ruido de corto plazo. ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está? ¿Qué cosas compran? ¿Se está gastando en mercancías del IPC o se está gastando en activos o se está usando para comprar criptos o lo que sea o se está usando para nada, que es lo que lleva Japón haciendo con todo el dinero que ha emitido? Mientras tú lo pongas en un cajón, pues ese dinero como si no estuviera, ¿no? O sea, la duda es el dinero que persigue los bienes, el que crea inflación, ¿no? Vale, ya está. Y entonces, ahora ya con eso ya estoy listo. ¿Qué querías saber? Pues si hay que bajar o no los tipos, pues si la inflación se ha acabado. ¿Ha terminado la inflación? No tiene por qué. Puede haber terminado y puede que sí y puede que no. ¿Por qué no? Pues porque los balances de los dos grandes bancos centrales del planeta, de la Reserva Federal, que actúa absolutamente de líder en este mercado, porque Estados Unidos tiene el privilegio exorbitante de emitir la moneda reserva del planeta, pues siguen estando absolutamente desacompasados con lo que
con lo que era antes. O sea, los precios son números que miden relaciones de intercambio. Como el numerador euros y dólares es tan grande todavía, pues podrá haber inflación en cualquier momento. ¿Por qué? Pues porque las condiciones necesarias para la inflación, que haya mucho más dinero que bicicletas reguleras y pisos en Getafe y litros de cerveza en los bares a los que me gusta ir, pues están ahí dadas, ¿no? Están ahí, ya está, y están ahí, ¿no? Y entonces no tiene por qué haberse terminado. ¿Puede haberse terminado la inflación? Sí, puede haberse terminado siempre y cuando, pues, ¿no? Ese dinero que está ahí no lo usemos para comprar petróleo, bicis regulares, pisos en Getafe. ¿Por qué? Porque no lo tiene, el que compraría esas cosas, porque no se ha repartido de la manera, ¿no? Y porque no está creando demanda, porque lo vamos a usar para comprar, no sé, deuda pública, acciones de las 7 grandes compañías que están arrastrando los índices bursátiles mundiales. O lo que tú me digas, o viviendas en Getafe, ¿sabes? Y entonces lo que subirá será el precio de la vivienda en Getafe, ¿no? Entonces, no tiene por qué haberse terminado la inflación, lo cual no quiere decir que en 2024 veamos una tasa de inflación, bueno, pues cercana a 2, por debajo de 2, negativa, porque si Bélgica tiene inflación negativa, pues ¿por qué no la puede tener Alemania y toda la eurozona? Y la respuesta es, me tienes que decir qué está pasando. Ahora mismo me parece que, dada la volatilidad que estamos viendo y las tensiones donde están, pues deberíamos mirar, si yo fuera Christine Lagarde, estaría mirando la inflación subyacente, no estaría mirando la inflación general que me la está moviendo, sobre todo, porque esa es la diferencia, ¿no? Cuando ves que la diferencia entre la general y la subyacente es más de un punto, pues ya sabes lo que te está pasando, que te está afectando mucho y la segunda respuesta a la pregunta. La primera pregunta, ¿se ha terminado la inflación? Te he dicho, no tiene por qué. Y ahora te voy a decir otra, no hasta que no dejen de subir los salarios, ¿no? En España tenemos que la COE ha propuesto, ¿no? Para sorpresa de propios y extraños, de propios no sé, de extraños sí, subir el salario mínimo interprofesional 3%. Bueno, pues el suelo, dado que hay dinero, mientras haya dinero, mientras las condiciones necesarias, que como te he dicho se dan, mientras el balance de los bancos del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal estén multiplicados por un múltiplo mucho mayor que el del Producto Interior Bruto, pues las condiciones necesarias se dan. ¿Y cuáles son las suficientes? Que suban los salarios, ¿no? Que suban los salarios. Si suben los salarios un 3%, un 4%, un 3,5%, y las pensiones 3,8 este año, pues ese es el suelo de la inflación. Porque eso es lo que va a montar la capacidad adquisitiva de los pensionistas, de las personas que cobran el salario mínimo interprofesional y de todos los demás. Y por lo tanto, como tú tienes 3,8 euros más en el bolsillo, a menos que te dé por ahorrar, ¿no? A menos que te dé por ahorrar tú piensas, ¿por qué vamos a tener una crisis de ahorrar? Vamos a querer gastar porque los precios han subido y yo quiero, ¿no? Celebrar las Navidades y las cosas que hacemos, ¿no? Y comprar viviendas en Getafe y bicicletas reguleras y todo. Pues entonces no va a bajar la inflación. Me quedan 2 apuntes más que realmente me parecen importantes. La siguiente cosa que hay que pensar es qué estamos mirando en un entorno con tanta volatilidad y tanta montaña rusa de precios, sobre todo de precios de la energía. Tenemos que pensar qué queremos mirar, la inflación interanual, ¿no? Ese 3,2 para la economía española, o la media de las 12 inflaciones interanuales, 3,8, que te da, bueno, pues que recoge, que tiene menos ruido, que te dice no lo que ha pasado el último año, sino las interanuales de los últimos 12 meses. Y por eso las pensiones no van a subir el 3,2, van a subir el 3,8, que es la media de las últimas 12 interanuales, empezando por noviembre, ¿no? Entonces tendremos que decidir cuál es el indicador que vamos a mirar. ¿Tienen una cautela excesiva los bancos centrales? No, lo que tienen son los balances multiplicados. Y entonces lo que no tiene mucho sentido es estar restringiendo tu balance
¿no? Dejando que venza por ejemplo, la deuda pública, en el caso que tengas deuda pública, que tienen tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal, y estar bajando tipos. ¿Okay? Y al final volvemos, no sé si es la alternativa del diablo o la decisión de Sofía. ¿Qué prefieres? ¿Alemania estancada y tipos más bajando, ¿no? Al 3%, o Alemania creciendo y tipos en el 4%? ¿No? Porque al final la política monetaria responde a las necesidades a corto plazo de los países, ¿no? Intenta estabilizar la economía subiendo o bajando tipos, bajando los tipos en el caso de una recesión o de una contracción, de un exceso de actividad, para favorecer pues, lo que has comentado de Stiglitz, el consumo y la inversión. Y creo que la verdad es que hoy he hablado deprisa y me ha salido. Estás cerrado, estás ahora. Sí, no, perdona, Javier, es que me había muteado porque tenía un golpe de tos. Esto, has dicho que qué queremos mirar, qué indicador queremos mirar, la interanual, la media de las interanuales, por qué es, o sea, aparte de por qué eliminan la volatilidad, ¿cuál sería la más relevante ahora a los efectos actuales? Hombre, si hay mucha volatilidad, cuanto más amplio sea el periodo o más tasas concluyas, vas a tener una señal suavizada, que no va a subir tanto cuando se dispare el petróleo por echarle los productos energéticos. En realidad el petróleo, por cierto, no está en ningún índice de precios de consumo, porque la gente no consume petróleo, consume gasolina, consume electricidad, consume gas en los hogares, ¿no? Los hogares que tienen gas, la calefacción, eso es lo que consumimos, ¿no? Entonces, cuando un elemento que tiene un peso relevante en el IPC es muy volátil, pues arrastra a los demás, ¿no? Y fíjate que ahí importa la evolución de los precios, ¿no? Cuando ves el IPC es una media ponderada de las variaciones de precios. O sea, la variación del IPC es una media ponderada de las variaciones de los precios. Si los alimentos subían al 14 y ahora suben al 8, pues ahí hay una caída, ¿no? Y si siguen bajando, llegará un momento en que la inflación se puede volver negativa comparado con la de hace 12 meses. Eso es de lo que me estás hablando, de la media. Estás diciendo, Javier, pero es que mira la de Bélgica. Sí, yo miro la de Bélgica. Dime cuál es la media de las que no tengo ni idea de cuál es, pero ahora te digo que no es negativa de ninguna de las maneras, porque de los 12 meses hay 11 positivos y 1 negativo, porque si no me lo habrías comentado lo de la negativa hace 4 semanas o hace 8 o hace 12, etcétera, pues es positiva la inflación media en Bélgica. Y te voy a decir más. Y mayor de 3. En fin, no sé si es de 3. Me lo estoy inventando, pero es seguro que alguno de nuestros sagaces oyentes, seguidores, sabe, sí. lo calcula y ya está. Y estará yo te digo que estará por encima de 3, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo se habrá acabado la inflación? Cuando el año que viene tengamos 12 meses más, y si en Bélgica todos los 12 meses son negativos, que no lo serán, pues que sería realmente sorprendente que lo fueran, pues entonces te lo diré. Al final, vuelvo a decirte, la inflación va a estar donde la lleven los salarios, que son el principal componente. ¿Por qué los salarios? Porque están en todos los mercados, ¿no? Con la volatilidad de distintos, ¿no? De alimentos o de energía o del pollo. Hubo una época que era el pollo, ¿no? Que los comentaristas hablaban siempre del pollo, ha sido el pollo, es el pollo, ha dejado de ser el pollo. ¿Cuál es el peso del pollo en el IPC español? Pues ya puedes subir el pollo, que si el pollo pesa menos del 1 por 1000, pues si el pollo sube, pues no mueve al IPC, ¿comprendes? O sea, bueno, hombre. Entonces, para que me haga yo una composición de lugar, ahora mismo con los balances de los bancos centrales expandidos se dan las condiciones necesarias para que al menor chispazo eso prenda y vuelvan a subir los precios. Es decir, puede haber un choque que puede ser, has comentado que el petróleo... Puede ser de oferta o de demanda, puede ser de oferta o de demanda.
Puede ser de oferta o de demanda. Puede ser de Hombre, de oferta. oferta tiene que ser una contracción por la razón que sea, Sí, escasez de bueno, suministros, exacto. Taiwán, o sea, China invade Taiwán, pues ya está, desastre total porque nos quedamos sin semiconductores. Vale, o sea, vamos a afectar gravemente a la producción de semiconductores. Oferta, ¿no? Es un Claro. choque de oferta. ¿Y qué va a pasar con los precios de todas las cosas que tengan semiconductores? Que van a saltar. Y durante 12 meses, cuando estemos comparando con lo que eran hace 12 meses y después de 12 meses, está el salto y las tasas de inflación. ¿Vale? Claro, entonces en esa circunstancia lo que tienen que hacer los bancos centrales es afanarse en reducir esas condiciones necesarias, ¿no? Para... Claro, porque ahora imagínate qué pasa eso, ¿vale? Vamos a poner ese ejemplo que es un buen ejemplo, porque es concreto, no ha ocurrido, es economía ficción, puede ocurrir. Bueno, y entonces ahora, ¿qué hago? Yo soy el Banco Central, ¿qué hago? Tengo una perturbación de oferta. Si realmente me lo tomo muy en serio, puedo penalizar a la demanda. Voy a quitarle el dinero a estos para que dejen de comprarse coches ¿no? Y eso es una política monetaria restrictiva. Pero a lo mejor el Banco Central puede decir, pues yo no voy a hacer nada porque dentro de 12 meses esto ya se desaparece. Porque fíjate que al final, cuando los precios, cuando los salarios reales bajan, somos más pobres. Y déjame que explique esto, que yo creo que cierra muy bien el asunto. ¿Qué es el salario real? Pues la diferencia de lo que ha subido tu salario, o sea, es el cociente entre tu salario y la cesta, y tu cesta de consumo, no la del IPC, la que tú compras, ¿no? Que por cierto es una cesta dinámica porque tú la vas adaptando a los cambios en los precios relativos, vas optimizando. Si es mucho más cara si suben las manzanas porque no sé, porque ha habido una mala cosecha de manzanas, pues compras peras y entonces evitas los precios más altos, ¿no? Bueno, pues cuando los salarios suben menos que los precios, tú eres más pobre. Ya está, ¿no? Y hoy los españoles y todo el mundo somos más pobres porque, pues porque nuestros salarios han subido menos que los precios de las cosas que compramos. Y eso nos ha empobrecido. Ahora, el verdadero valor de nuestro tiempo se mide en cuántos minutos me hace falta para calentar mi vivienda, para comprarme una vivienda en Getafe, para lo que sea, ¿no? O sea, el, el, y si son más minutos, somos más pobres o menos ricos. Y será tú que decir, no, Javier, todos tenemos lavadora, somos ricos. Vale, pues somos menos ricos. Somos menos ricos, ¿no? ¿Y hasta cuándo? Pues hasta que nuestros salarios suban más que los precios, que recuperemos la riqueza que teníamos antes y podamos irnos los mismos días de vacaciones ¿no? Y recuperar la cesta de consumo. Y, Pero si nuestros salarios suben más que los precios, acabarán arrastrando a los precios, ¿no? Claro, y ahí La está, carrera ahí está. El ejemplo, la gran imagen que no robada absolutamente, vete tú a saber de quién, es los precios y los salarios son como las leonas y las cebras en la sabana, ¿no? En el cráter del Noronoro, que yo leí aquello de Félix Rodríguez de la Fuente, al que le mando un cariñoso y agradecido saludo, estés donde estés, gracias por todo. Y total, hay una distancia óptima entre entre la leona y la cebra, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que si las leonas quieren estar cerca de las cebras y las cebras lejos de las leonas, ¿no? Y están todas metidas en el cráter del volcán. Entonces, si las leonas se acercan y la cebra las ve y está incómoda y se van, ¿no? Y se van. O las cebras se alejan y entonces vienen las leonas y se acercan otra vez, ¿no? Y mientras tanto se están moviendo por toda la sabana persiguiéndose, manteniendo la distancia óptima, que es la distancia a la que las cebras ven correr a las leonas y salen corriendo y saben que van a correr más que ellas, ¿no? Y ahí se incurre en ese gran favorito de todos los tiempos de los keynesianos, hola, que nos están escuchando, no creo que haya muchos porque los keynesianos se ofenden enseguida por todo, ¿no? Y entonces habrán apagado el podcast. Pues son los costes de menú, ¿no? Y decir, hey, tengo que cambiar los precios, se han movido las cebras, y ahora por aquí, y ahora por allí, y ahora por allá. Entonces, claro que sí, eso pasa. Los precios y los salarios se persiguen y al final lo que determina nuestra riqueza es nuestra productividad. O sea, ¿cuántas cosas podemos comprar con nuestro tiempo? Había una época que en el Economist publicaba un índice, no era el Big Mac Index, era cuántos minutos cuesta comprar un Big Mac.
No cuántos euros y dólares y yenes y rupias y todos esos precios, no. ¿Cuántos minutos en las grandes ciudades? ¿Cuántos minutos de salario medio de Madrid cuesta comprar un Big Mac en Madrid? ¿Cuántos salarios, cuántos minutos del salario medio de Nairobi cuesta comprar un Big Mac en Nairobi? ¿Cuántos? Y así, ¿no? Y en todo el plan. Y en Los Ángeles cuesta comprar un Big Mac en Los Ángeles. Y eso te dice cómo eres de rico, porque te dice cuánto vale tu tiempo, cómo eres de productivo, por lo tanto, de rico. Si eres muy productivo, eres muy rico, y si, obviamente, medir la productividad en Big Mac es un poco limitador, ¿no? O sea, es una simplificación un poco grosera, porque en tu cesta de consumo habrá Big Macs y otras muchas cosas, ¿no? Pero suficientemente, pero fácil de calcular. ¿Qué ventaja tienen esos índices? Pues que te dan una idea. Te da una idea que confunde, ¿no? Confluye y confunde la evolución del salario medio de una ciudad, de los trabajadores de una ciudad, con el precio de una mercancía concreta, ¿no? Y el gusto que hay en esa ciudad por comer Big Macs. Si todos somos vegetarianos en esa ciudad, pues has elegido muy mal tu cesta de consumo. Pon cuánto cuesta un ramillete de zanahorias. No, si somos todos el conejo Bugs Bunny, ¿no? Porque no era Bugs Bunny, era Bugs Bunny. Bugs Bunny, No, sí. Bugs Bunny. No, es Bugs Bunny. ¿Cuánto, ¿no? Cuánto costaba? Tendríamos que elegir eso, porque si no los Big Macs no nos dicen mucho. ¿A quién le importan los Big Macs, no? Y ese es el cierre. Los salarios, claro que los precios van a seguir con los... Claro que los precios como mínimo van a crecer lo mismo que los salarios, a menos que todos déjame que les llame empresarios, todos los demás factores de producción decidan ver reducida su participación en la renta. Y eso no va a pasar. Si mantenemos los márgenes, llamemos margen a todos los componentes del precio que no sean salarios, ¿no? Digamos que un precio es coste, margen, o sea, salarios, vamos a ver, salarios, márgenes, que incluirían los costes de todas las otras cosas, incluido el petróleo, la energía y todo lo demás, y impuestos indirectos, pues ya está, tienes eso, ¿no? Y entonces, si sube y más o menos, ¿cuánto es eso, Javier? La mitad son salarios, ya para un poco menos, pero para simplificar, la mitad son salarios. Pues si la mitad ¿no? de la composición de los precios sube un 3% y los márgenes se mantienen, para mantener la participación van a subir un 3%, pues ya está. Fíjate que el único que puede hacer de colchón, ¿quién es? El IVA, ¿no? Los impuestos indirectos, que pueden decir, bueno, estos tíos han subido todos un 3, yo no voy a subir un 3, con lo que el total, o voy a bajar, cuando te dicen, te voy a quitar el IVA, voy a bajarte el IVA pues esa es una manera muy tramposa de bajar la inflación. Pues claro, ahora como tú me has quitado un componente de los precios, los has reducido, pues eso durante 12 meses te dura. O sea, lo bonito de cuando desaparece la inflación es de las interanuales, obvio, es que son 12 meses, ¿sabes? O sea, después de 12 meses ya estás comparando otro índice, que por cierto lo publica el INE y es muy interesante mirarlo. En su informe mensual, el día 14, te pone índice de precios de consumo a impuestos constantes y te dice 3,5. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que 3 décimas te las ha regalado la bajada del IVA, ¿no? O sea, porque si estoy comparando 3,5 con 3,2 hipotéticamente, pero está 3 o 4 décimas por encima del índice, del nivel general. Solo me queda un comentario rápido, que es recordaros, y que a mí me preocupa, se ha confirmado este mes, segundo mes consecutivo, que la inflación general en la eurozona está por debajo de la inflación en España. Y eso es importante porque quiere decir que los costes, en general, para las empresas residentes, para las empresas españolas, pues han perdido competitividad por ese diferencial en este último mes, ¿no? Porque ahora, cuando tú vas a competir, pues en tu entorno, que es donde estás produciendo localmente, en la economía española, los costes han subido más que en el resto de la eurozona. Y cuando tú vas a competir, a vender tus zapatos en Milán o tus naranjas en París, pues tus costes han aumentado más que los de tus competidores, ¿no?
Y a mí me parece que eso es algo que tenemos que cuidar. Me parece que ese es un indicador que yo nunca lo veo en las discusiones de precios, en las negociaciones de los salarios colectivos, y que déjame que les como nos escuchan tantos sindicalistas, que les diga que no se olviden de además de mirar el poder adquisitivo de los trabajadores, del salario mínimo y de todo, que es fundamental que lo miren y para eso les pagamos, que miren también y que velen por mantener la competitividad de nuestras empresas, especialmente dentro de la eurozona. O sea, en la eurozona todo es relativo a la eurozona. Todo es relativo. O sea, olvida el nivel absoluto, si es 3, si es 2, si es 5, si es 8. Lo que quieres es menos que tus competidores, ¿no? Quiero tener una inflación más moderada, menos, y vamos por mal camino, ¿no? Hemos empezado a ir por mal camino. Y eso quiere decir bueno, pues que podemos, ¿no? Que estamos perdiendo Y, competitividad y que va a ser un poco y más eso lo difícil para los... atribuyes tú a las subidas de salariales o pueden Ok, ser también los bueno, beneficios de las sí, claro. empresas. Ahora viene otra vez nuestra cuantiosa audiencia de sindicalistas van a decir son las márgenes, son los malvados empresarios que mantienen unos márgenes exorbitantes y que se están forrando y que están aprovechándose el río revuelto de estos pescadores sin vergüenza. Pues no. Entonces, claro que puede haber poder de mercado, que esa es al final del día tienes la productividad de tu trabajo, en realidad son los costes laborales unitarios, ¿no? La productividad en términos de cuánto cuesta una unidad, una hora de trabajo, más la competencia, que es lo que va a hacer que que le va a quitar poder de mercado, ¿no? Cuando tú tienes poder de mercado, pues toda la demanda o una parte puedes optimizar tus ingresos abusando, ¿no? O sea, aprovechándote de tu poder de mercado y, subiendo los precios más o no bajándolos todo lo que podrían bajarse, ¿no? La falta de remuneración de los depósitos se debe a la escasa competencia en el universal, ¿no? O sea, no ha habido una guerra por el pasivo. No, ninguna entidad ha dicho claramente venir aquí que yo remunero el 3%. No lo ha dicho ninguna. Tímidamente algunas de ellas han empezado a remunerar, pero ni se han anunciado, ni lo sabemos, ni ha habido movimientos sustanciales de depósitos de un sitio a otro. ¿Por qué no? Porque ninguna remunera. ¿Y por qué no remuneran? Porque no hay competencia, porque hay colusión, ¿no? Implícita, todo el mundo mira lo que hacen los demás, es muy fácil saber qué hacen tus competidores en el mundo de la banca porque son pocos las grandes entidades y las pequeñas y las medianas son pocos vendedores, por lo tanto, pues tienen poder de mercado. Y ahí es donde la CNMV, donde la regulación en general puede incidir favoreciendo el mercado y limitando el poder de mercado. Que esa es la otra, iba a decirte palanca, o no me gusta mucho esa palabra, pero es el otro posibilidad regulatoria que tienes, que es si tú sabes que en la cadena de los alimentos, o en que es la gran distribución, o el pequeño comercio, que por cierto, es que yo no sé por qué unos son responsables directamente y los otros son inocentes directamente, pues dependiendo de dónde estés, pues ahí por eso en todos los países hay legislación antimonopolio y anticolusión y hay una agencia de competencia que es fundamental para que funcione el mercado y que no haya poder de mercado ni abusos, ¿no? Y si en España están mal reguladas las gasolineras, pues la gasolina subirá como un cohete y bajará como una pluma. Pues, ¿por qué? Oiga, pues porque no hay nadie que quiera romper ese mercado y bajar como un cohete y subir como una pluma, ¿no? En fin, las plumas no sé si suben, sí A suben, ¿no? veces, sí. Un poquito de aire, sí. O sea, ¿no? O sea, pues, ¿y eso qué te lo da? Pues la regulación, porque claramente el número de gasolineras que hay en España está regulado, ¿no? Sí. Bueno, pues chico, si quieres que no pase eso, regula. O sea, en realidad, desregula. O sea que tu consejo es estimular la competencia y moderar los salarios, ¿no? Para mantener la Y competitividad. eso, efectivamente, y eso es el suelo y el final de la inflación. Otra cosa es, pero déjame que no trivialicemos esto. Pues Javier, eso nos hace a todos más pobres. Bienvenidos al planeta de los simios, porque eso es lo que llevamos diciendo en este podcast desde que los tanques rusos cruzaron la frontera de Ucrania.
somos más pobres, menos ricos. ¿Ok? Esto a todos nos reduce el bienestar porque genera el precio de la energía, que es un factor relevante, ha subido y va a seguir alto. ¿En relación a qué? A los salarios. Y eso nos ha empobrecido a todos. Si ahora el superior gobierno quiere disimular, suavizar, atenuar, intervenir, poner precios, bajar impuestos, enredar, pues ala, que enrede, porque algo tienen que hacer, ¿no? Pero no va a cambiar. Pero al final del día, cuando se haya terminado, cuando vuelva al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuando se hayan terminado las bonificaciones, cuando todo haya pasado, pues seguiremos siendo más pobres, a menos que hayamos aprovechado este interín para hacernos más productivos, para ir al cole, para acumular capital humano, para aprender mejor, hacer mejor nuestros oficios, y entonces con esfuerzo y con sudor, ¿no? Pues nos habremos vuelto más productivos otra vez, ¿no? O sea, habremos recuperado la productividad porque seremos mejores profesionales, ¿no? De lo que tú quieras, de la hostelería, de la construcción, del podcast o de lo que tú quieras, ¿no? O sea, y si no, pues, oye, seremos un poco menos ricos y pasaremos un poco más de frío en invierno y un poco más de calor en verano y iremos unos días menos de vacaciones y tampoco nos va a pasar mucho, ¿eh? Porque vamos a seguir lavando con lavadoras. No vamos a ir a lavar a mano. Esto no nos va a llevar, no nos va a devolver al río de lavar a mano. Eso no va a pasar. Entonces, bueno, pues iba a decirte, es que eso es lo que hay, ¿no? O sea, y como eso es lo que hay, pues, Bueno, bueno, pues, oye, y estamos de enhorabuena, ¿eh? Tú me dices, oye, Javier, ¿y a ti tú cómo te quedas? Yo me quedo con los ojos como platos ¿no? de que la inflación en Bélgica sea negativa, aunque, ahora déjame que diga que ya lo avisé, dije, tío, como siga bajando el petróleo, llegará un momento en que el petróleo baje tanto que arrastrará a la general. ¿Por qué? Porque ya se ha pasado un año y entonces ahora ya estás comparando con un nivel muy alto, ¿comprendes? Y como estás comparando con un nivel muy alto, cuando estás comparando con máximos, el que más subió, que probablemente estuvo Bélgica muy, muy cerca de ser el que más subió, cuando deje de subir vas a tener inflaciones negativas. ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que tienes un efecto escalón durante 12 meses que estás comparando con el máximo que tienes una inflación. Pero, ¿los belgas son más ricos o más pobres? Yo digo que más pobres, con la inflación negativa. ¿Por qué? Porque fíjate que eso te devuelve la productividad sin que suban los salarios. ¿Okay? No tiene que hacer nada el Banco Central Europeo. Al caer los precios, en este caso el de la energía, con respecto a máximos, tú ya puedes volver a comprar con tu mismo salario, puedes volver a comprar más litros de gasolina. ¿Okay? bueno, pues nada, en fin, confío en que a nuestros seguidores les haya quedado clara. Yo me quedo con, efectivamente, Stiglitz es un partidario de que los tipos de interés bajen lo más deprisa posible. Parece que los bancos centrales van a acelerar esas rebajas, pero es verdad que mientras los balances sigan tan expandidos, pues existe el riesgo de que vuelvan a subir y en gran medida alimentados por las reivindicaciones salariales, que ahí está la madre del cordero. Y luego me quedo también con esa última llamada a la cautela, porque efectivamente la política de este gobierno tan partidaria de permitir que se recupere lo más deprisa la capacidad adquisitiva, pues está llevando a una pérdida de competitividad que no anuncia nada bueno. Lo has dicho perfecto. Es exactamente. Que solo escuchen los últimos 20 segundos y lo demás, pues es Es paja. Prescindible, es prescindible. Pues nada, con esto, muchas gracias, Javier, y acordaros, si nos queréis suscribirse. Y nos vemos la semana que viene. Chao, la chao. semana que viene. Venga.